La publicación del digital El Confidencial nos pone sobre la pista de una presunta estafa a gran escala social y empresarial. En el punto de mira, Ray Cazorla, gran canario, 43 años. El hombre que en decenas de entrevistas asegura ser un experto en liderazgo que trabaja para la Casa Blanca. Según El Confidencial, su biografía es inventada y nadie lo conoce en Washington. Iniciamos en la redacción de BTC una investigación que nos sumerge en la red para verificar las informaciones de esta publicación. No encontramos titulaciones más allá de cursos, la mayoría pagados, de pocas horas, que llenan su currículum. El Confidencial cuenta que sus estudios son de secundaria y su profesión anterior, guardia civil. Esto último, verificado. En el BOE del 5 de junio de 2007 aparece que aprueba su acceso a la Benemérita con un 7,3 de nota. Pero el nuevo Ray, el ficticio, nace en 2017 como público en una sesión de coach aquí en Canarias. Llegan premios y títulos que hacen un suma y sigue en su currículum vitae, pero realmente o no existen o los ha comprado. Esta información del canal 24 Horas de Televisión Española en marzo de 2019 cuenta que Ray Cazorla ha sido nombrado embajador de la paz por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa. Nos vamos a la web de la organización y vemos que si somos socios de la misma, podemos ser nominados a este reconocimiento presentando la solicitud y, eso sí, pagando $200 americanos. Veamos su relación con la Casa Blanca. Con el presidente Obama, esta relación se sostiene en las redes solo con esta fotografía. Y con el presidente Biden, con esta reseña en LinkedIn. Ahí lo ven, voluntario internacional de la campaña Biden for President. Según el propio Cazorla, en 2020 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Méritos que le servían para vender premios y hasta ofrecer ponentes o invitados de alto nivel a cambio de grandes cantidades de dinero. Pero, ¿cómo ha sido capaz Ray Cazorla en tan poco tiempo de hacer creer a organizaciones, políticos y hasta medios de comunicación de que es otra persona? Me parece una historia de película de Netflix. Sergio, ¿cómo es posible que alguien engañe a tanta gente sin que se dé cuenta? La verdad que sí, tú lo has dicho, parece una película, una telenovela, pero es que creo que se empieza por mentir un poquito con el currículum y acabamos en este extremo, ¿sabes? Porque realmente son hechos que son serios, que pueden ser perseguibles desde el punto de vista penal. O sea, este entramado siempre está relacionado con muchos delitos. Hablamos de usurpación de funciones públicas, cohecho, falsedades en documento público o privado o incluso estafa, que en caso de investigarse podrán probar si han existido nuestros delitos, pero vamos, que son penas de prisión, que en caso de aseverarse que se han cumplido, pues hay unas responsabilidades graves para esta persona. Claro, bueno, nosotros hemos intentado hablar con Raico, Pepe, sí, y hemos podido hablar con su secretaria. Sí, hasta ahí es donde hemos podido llegar, porque es quien nos ha cogido el teléfono. El programa ha intentado tener a Raico aquí y de alguna manera hacer una videollamada, tenerlo y que él explicara qué es lo que está realizando y por qué esta información que aparece en El Confidencial. Nos ha cogido el teléfono su secretaria, que se llama Karen, que se ha presentado como la que lleva las relaciones institucionales de todo el conglomerado que representa en Ray Cazorla. Y nos ha llegado a decir que en breve, en los próximos días, va a salir un comunicado y se va a personar él mismo para explicar todo esto, que está muy tranquilo, que en este momento no hay absolutamente nada que ocultar y que por lo tanto va a dar las explicaciones necesarias. Nosotros aquí estaremos siempre abiertos a que esto se pueda producir. Karen también nos ha explicado a este programa que todo esto, cuando se le ha preguntado, oye, ¿por qué esta información? Y nos ha remitido a esa explicación que va a dar el propio Ray Cazorla cuando comparezca ante, supongo que será a través de un comunicado en vídeo para todos los que en este momento se han interesado por esta historia, porque decía ahora mismo Sergio, por ejemplo, que ha habido estafa y que ha podido haber usurpación.
hay varias entidades españolas que ya han dicho que se han sentido estafadas. Por ejemplo, el Grupo Abocento, a quien le sacó 250.000 euros para atraer a una serie de personas. También hay otro organismo español que le entregó una serie de dinero y que se lo está reclamando y que el hombre ha dicho por ahí te vea. E incluso personas físicas que le entregaron un dinero para que realizara una serie de gestiones y que nunca más han sabido de ello. Sí, ahora vamos a detallar bien todas esas supuestas estafas que supuestamente ha cometido Ray Cazorla, pero vamos a conocer un poquito más de dónde viene Ray. Sabemos que es de Gran Canaria. Nuestro compañero Itiel está exactamente en el barrio de donde procede, ¿no, Itiel? Así es, David, yo me encuentro en Ciudad del Campo, aquí vivió Ray Cazorla, residió allá por el 2013. Sí es verdad que me comentaban que en unas llamadas que hemos hecho telefónicas a personas que pues sí lo conocían, que solía moverse bastante de lugar, pero este fue el último sitio donde vivió antes de irse de Canarias. Nosotros hemos hecho pues un puerta a puerta con los vecinos a ver si nos podían pues arrojar más luz sobre este misterioso personaje, pero ha habido un hermetismo absoluto. Muchas personas sí les sonaba de algo, pero muy pocas conocían de él. Como digo, hemos hecho llamadas telefónicas durante todo el día pues para investigar, para indagar más sobre este tema, y lo que me cuentan personas que tenían relación con él, sobre todo laborales, me lo definían como un encantador de serpientes, una mente privilegiada, tenía una gran capacidad de invención para inventarse historias. Les cuento una anécdota que me decían. En su número de teléfono, por ejemplo, contactos pues comunes que tenía él, pues podría ser su padre, su madre, su novia, pues le ponía foto, por ejemplo, me comentaban de José Manuel Soria, para que cuando lo llamasen y esas personas lo viesen, se pensaba que lo estaba llamando el mismo José Manuel Soria. Como les digo, un personaje súper misterioso que hemos intentado indagar, y estas es las últimas informaciones que tenemos sobre él. Bueno, desde el barrio donde vivía Ray Cazorla. Gracias, Itiel. Nos vamos hasta la redacción porque además Itiel, nuestro compañero Robert, ha seguido investigando sobre esas supuestas mentiras que ha dicho Ray a lo largo de su carrera. Robert, ¿cuáles son esas mentiras, esas incongruencias? Bueno, pues hemos estado investigando desde esta mañana a raíz de esa publicación del Confidencial, y hemos centrado nuestra investigación en tres aspectos. Vamos a hablar de las empresas en las que aparece Ray Cazorla como administrador, como presidente, como apoderado. Vamos a hablar también de ese currículum de estudios académicos y de la falsa nominación al Premio Nobel de la Paz en el año 2020. Así que vamos por partes. Hemos estado hojeando cualquier página web que tenga acceso al registro mercantil. Ahí están las empresas en las que quien se llama de esta manera, Raico Serach Antúñez Cazorla, está pues ahora mismo como administrador o con algún cargo. Son un total de 9 empresas activas y tiene 14 cargos. Bueno, pues vamos a centrarnos en la joya de la corona, la Hispanic American College. Esta es la empresa con la que más se trabaja y la que pone, yo creo que de manifiesto, la actividad principal del señor Cazorla. Bueno, pues en su página web, en su staff, aparece su foto como presidente. Aparece también, por ejemplo, Kathleen Kennedy como directora de la Escuela de Liderazgo. Bueno, pues esta academia, que tiene, según el informe mercantil, la sede en Madrid, en la calle Velázquez, en un piso, en un quinto piso, pues atención, la sede social en Madrid, la instalación según la página web en La Coruña. Hemos llamado el número de teléfono que figura en la página web y el número lleva el prefijo de Ciudad Real, con lo cual ahí tenemos ya ese primer baile geográfico. Vamos a hablar de los estudios. Estamos en el perfil de LinkedIn de Ray Cazorla y vemos pues infinidad de cursos universitarios, de cursos de relaciones internacionales, cursos de liderazgo, aparecen un sinfín. Bueno, vamos al último, suponiendo que será su titulación pues más alta, la más antigua. Bueno, pues según esto, ahí lo ven, en el Instituto Europeo de Psicología Dinámica, él dice que es especialista en psicología forense y también con gestión de recursos humanos y administración de personal. Nos vamos a la web de ese Instituto Europeo y, sorpresa, no existe ninguna titulación que lleve esta denominación. Y atención, porque lo que sí encontramos son cursos, títulos con precios que van desde los 100 a los 500 euros, cursos rápidos, online y que nos mandan
el diploma a casa. Y por último, la falsa nominación al Premio Nobel de la Paz, de la que se hicieron ecos medios de comunicación, como por ejemplo la agencia EFE. Bueno, fueron muchos los medios que dieron a conocer esta información. Bueno, pues nosotros hemos ido, ni más ni menos, que a la web de los premios Nobel, hemos ido a los candidatos del año 2020, no hay ningún español y no hay nadie que se llame Francisco Cazorla. Además, en el Telenoticias 1, nuestros compañeros hoy comentaban que se han puesto en contacto con la ONU, porque también este señor ha dicho que es embajador de la paz por la ONU. La ONU no sabe nada y atención porque dicen que emprenderán acciones legales. Pues gracias, Roberto, esa es la investigación hecho. Nobel de la Paz, ¿sabes? Sí, bueno, él en una entrevista que se le realiza en el año pasado, pues llega a decir eso, que se enteró de casualidad, de que le enviaron primero un correo en el que le decían que lo habían propuesto, no sabe qué gobierno le había propuesto para ese premio, ni qué persona, y que posteriormente recibió una llamada. Pues creo que ninguna de esas cosas se suelen hacer cuando eres candidato a un premio Nobel, ¿no? Bueno, vamos a saludar a José María Olmo, es periodista y jefe de investigación del Confidencial. Precisamente es el periodista que ha publicado esta noticia y esta historia de Ray Cazorla. José María, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas detrás de esta historia, investigando? Bueno, 2 semanas quizá. Nosotros, yo como jefe de investigación, estamos inmersos en muchos casos. Algunos tienen que ver con corrupción, otros tienen que ver con terrorismo, otros tienen que ver con empresas, con grandes compañías. Pero esto en concreto fue hace 2 semanas cuando me llegó la noticia. Es verdad que me ha llevado mucho trabajo porque era una persona que en los últimos años había conseguido camuflar muy bien todas las mentiras. Y luego, aparte, parecía una persona bien conectada, aparentemente, ¿no? Había logrado hacer un evento recientemente en Marbella, que había sido un éxito, y era difícil rastrear luego lo que fui averiguando, lo que fui comprobando, ¿no? Pero es verdad que se acabó convirtiendo para mí casi en un reto personal, más aún cuando descubrí que había muchas personas perjudicadas, que había muchas víctimas, muchas personas a las que él había engañado, claro. Y que por tanto creía que en este caso iba a ser pues un buen servicio contarle a los ciudadanos quién era en realidad Ray Cazorla y sobre todo prevenir a posibles incautos para que no se acercaran a él. Claro. Oye, José María, seguramente que tendrás datos que quizás no hayas publicado y que te haya sorprendido, o alguna anécdota que en especial te haya sorprendido, a que sí, ¿verdad? ¿Tienes alguna? Pero no me la cuentes. Te iba a decir que me dijeras que sí, porque te voy a pedir... A ver, el artículo es muy largo y el artículo lo que pretende precisamente es condensar muy bien todo lo que he ido descubriendo en este tiempo, para intentar acreditar que efectivamente Ray Cazorla no es quien dice ser. Claro, él se aprovecha de que en realidad muchas de las cosas supuestamente han ocurrido en Estados Unidos. Claro, pues si te parece, José María, parte del trabajo si te parece, que ver precisamente con eso. Vamos a tomarnos un descanso de nada, 6 minutos, y a la vuelta te pregunto pues todas esas cosas que a lo mejor por espacio no has podido poner en ese reportaje del Confidencial, y hablamos de esos temas y otros temas. Ya estamos de vuelta en BTC y antes de irnos a publicidad estamos hablando con José María Olmo, periodista y jefe de investigación del Confidencial y el autor de un artículo de Ray Cazorla, ese canario que entre otras cosas dijo que era asesor de presidente de Estados Unidos o también nominado al Nobel de la Paz. Esta cosa la verdad que es bastante curiosa. José María, yo no sé por qué decidiste iniciar esta investigación. ¿Cómo te llega a ti esta historia y este hombre, la historia de este hombre? Bueno, mira, en el año 2014 fui yo el que publicó la historia sobre el pequeño Nicolás. Ajá. Es decir, ya tengo cierta experiencia cazando a impostores. Creo que además el pequeño Nicolás, yo estoy en Madrid, pero creo que el pequeño Nicolás durante algún tiempo incluso ha estado por Canarias intentando hacer negocio. Sí. Y este tipo de personajes son unos personajes que me llaman mucha atención y me apasionan. Y creo que al final
el periodismo también consiste en eso, en explicarle o intentar ayudar a la gente en hacer servicio público y desenmascarar a estos individuos que se aprovechan en muchas ocasiones de las buenas intenciones de los ciudadanos, de los empresarios, también de periodistas a los que engañó. Y en otras ocasiones lo que hace, como me contaba una fuente con la que hablé, es analizar muy bien el perfil psicológico de sus víctimas. Y al final sabe que el punto débil de muchos seres humanos es la vanidad. Y lo que hacía Ray Cazorla era, a cambio de dinero, ofrecerles eso, ofrecerles éxito, atención mediática, proyección pública. En realidad todo era mentira, todo era falso. Y quizás ese es uno de los motivos por los que muchas de las víctimas hasta ahora no se habían atrevido todavía a dar el paso y a denunciar el caso en los tribunales. Pero yo creo que esto ha cambiado por completo con esta noticia, porque yo en las últimas horas, ha sido una auténtica avalancha de personas que lo trataron y que hasta ahora no habían dado ese paso y que sí que se están poniendo en contacto ya con nosotros, y me consta también que con otros medios, también seguro que con vosotros, sí. Porque allí en Canarias era una persona muy conocida y que hizo mucho daño, para desenmascararlo, para que todo el mundo sepa en realidad quién es Ray Cazorla. De todas maneras, José María, en tu información, por ejemplo, dices algunas cosas que a todos nos ha sorprendido cantidad. Por ejemplo, que Ray Cazorla no sabe inglés y por lo tanto será difícil que se ponga en contacto con todas esas personas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el hombre vive en Nueva York y que ha tenido algún tipo de negocio allí, negocio entrecomillado si tú quieres. Pero ¿cómo es posible que alguien haga algo si realmente no sabe ni siquiera el idioma del país en donde se está moviendo? Bueno, Estados Unidos, como todo el mundo sabe, y yo conozco bien Florida, he trabajado allí y te puedo asegurar que tengo un nivel de inglés bastante normal. Y en Nueva York hay una comunidad hispana muy importante, muy potente. Eso fue lo que chirrió. O sea, hubo gente que estuvo con él allí y descubrió que en realidad él no hablaba inglés. No porque no hablar inglés sea un problema en Estados Unidos, sino porque es imposible hacer, y ahí es donde está la diferencia, todo lo que él dice que hacía si no hablas inglés. Sobre todo porque los líderes para los que él supuestamente trabajaba no hablaban español. Y ahí fue donde se descubrió el engaño. Pero hay que tener en cuenta que crear una empresa en Nueva York o cualquier otra parte de Estados Unidos es muy sencillo, es fácil. De hecho, hay un montón de extranjeros que tienen de la misma forma empresas en España y no están en España. Y eso creo que puede dar lugar a confusión. Y luego yo tengo serias dudas de que Ray Cazorla viva en Estados Unidos. Tengo incluso serias dudas de que Ray Cazorla tenga permiso para residir en Estados Unidos. Yo creo que él lo que hace es desplazarse allí cuando le interesa y hacer cosas muy concretas. Y es verdad que para eso no hay ningún tipo de restricción. Pero hay elementos que son casi ya colaterales a los que no he podido llegar con esta investigación, y estoy seguro que otros compañeros y quién sabe, a lo mejor las fuerzas de seguridad del Estado pues arrojan aún más luz sobre esto. Oye, José María, ¿has intentado ponerte en contacto con él? ¿Has hablado con él? ¿Te has tropezado en algún sitio con esta persona? La verdad es que hablé con él ayer por la tarde, unas horas antes de publicar la información, porque yo quería preguntarle por todo esto y quería saber de primera mano cuál es su reacción. Y mañana vamos a publicar en El Confidencial la entrevista. No es muy larga, pero creo que sirve para ilustrar un poco más todavía como Ray Cazorla. No era el objetivo fundamental, porque yo parto de la base de que cuando alguien ha mentido a tanta gente tanto tiempo, no iba a ser distinto conmigo. Claro. Pero bueno, fue una conversación interesante de unos 16 minutos que sirvió para confrontar con él algunas de las cosas que decía. A mí me da la sensación de que estamos ante alguien que es una especie de mentiroso patológico, de estas personas que llegan a creerse sus propias mentiras, pero creo que él era consciente de que estaba engañando a la gente y haciendo daño. Y me parece que le ha ocurrido a más gente que ha hablado con él, ha intentado investigar un poco su vida y le ha preguntado por estas cosas. Él siempre echa la culpa a otros. Él, cuando yo le preguntaba cómo puede ser que digas que has trabajado con Biden y Obama y es mentira, él siempre lo que me decía y lo que le ha dicho a otra gente siempre es que en realidad la culpa era de los periodistas. Pero lo cierto es que Ray Cazorla era el que se ponía en contacto con los medios de comunicación, se aprovechaba de que hoy en día, por desgracia, las redacciones de los periódicos de toda España están diezmadas, no hay tiempo para investigar, no hay tiempo para prepararse a fondo una entrevista, y al final tendemos a creer que estas personas pues no hacen daño a nadie y al final dejan titulares llamativos.
Claro. Eso era lo que él aprovechaba, porque luego él utilizaba esas entrevistas y apariciones en medios de comunicación para intentar dar la sensación que era de que era alguien que no era y captar de esa forma nuevas víctimas, claro. Claro, la verdad que esto daría para hablar de un debate, ¿no? Del papel de los medios de comunicación y de los periodistas. Y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que te cuente Ray en esa entrevista, pero en el artículo que publicabas hoy en El Confidencial también hablabas de las supuestas estafas que ha cometido este hombre y nuestra compañera Rita ha hecho un resumen de ellas. Y muy atentos, porque aunque Ray haya asegurado que la culpa es de otros, si hoy estamos hablando esta tarde sobre su figura, es porque se ha convertido en todo un experto en prometer cosas que después nunca ha llegado a cumplir. Según ha publicado hoy el diario El Confidencial, una de sus últimas presuntas estafas ha ido perpetrada contra un conocido grupo editorial de nuestro país, al cual le prometió que con motivo de una entrega de premios, aprovechando los contactos que supuestamente tenía en la jet set de Estados Unidos, podría traer a figuras tan importantes a España como las de Hillary Clinton o también Michelle Obama. Un compromiso que él nunca llegó a cumplir y por tanto lo que prometió se convirtió en falso. Y no se crean que lo hizo de una forma altruista, porque es que Ray Cazorla por esa promesa llegó a cobrar hasta 250.000 euros a este conocido grupo editorial que a día de hoy, según publica El Confidencial, le sigue reclamando el dinero, pero al parecer no se lo ha dado y continúa desaparecido. Esta es tan solo una de las últimas estafas que ha llevado a cabo presuntamente Ray Cazorla, pero hay muchas más. Le vamos a mostrar una imagen a continuación que él utilizaba mucho y que publicaba sobre todo en redes sociales, y se la mostraba a sus contactos para garantizar y asegurar que tenía muchísimo contacto entre la alta sociedad de Estados Unidos. Ahí lo están viendo, donde aparece junto a Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos de América. Una fotografía que, por cierto, nos ha costado encontrar en alta calidad y se ve un poco pixelada. Desconocemos la razón. Él aseguraba que llegó a ser asesor de Barack Obama y también aseguraba que era capaz de organizar grandes conferencias con hasta más de 1.000 asistentes. Pues muy atentos, porque una vez más eso ha resultado falso, y a uno de los conferenciantes a los cuales les aseguró que podía organizarles una gran conferencia, pues le llegó a cobrar 25.000 euros Ray Cazorla. A otro conferenciante andaluz, Ray Cazorla además le llegó a cobrar 435.000 euros. Y además atentos, porque a esta misma persona, de la cual se desconoce su identidad, le llegó a asegurar que era capaz de encontrarle un puesto de trabajo supuestamente a su mujer. Una cuestión que evidentemente nunca llegó. Ray se definía a sí mismo como todo un emprendedor y aseguraba que también tenía empresas. De hecho, tal y como van a ver, una de esas empresas, un 8%, supuestamente la vendió a otra presunta víctima de otra de sus estafas. ¿Cuánto cobró por la venta del 8% de esa empresa? Ahí van a ver a continuación la cantidad, 20.000 euros. Inmediatamente, cuando la persona presuntamente estafada firmó el contrato, se comenzó a dar cuenta de que las cosas no iban bien. Le pedía informes de financiación, de capital de la empresa Ray, pero él daba largas y lo que hacía era pasar simplemente documentos de Excel sin datos de valor alguno. En total, con estas estafas presuntamente que ha publicado en el día de hoy El Confidencial, Ray Cazorla podría estar debiendo a varias personas más de 600.000 euros. 600.000 euros, nada más y nada menos, Ángeles. José María, estas presuntas estafas que Sí, relatas en tu artículo, ¿sabes si acabarán siendo ante el juez? Si se van a denunciar, si se van a llevar ante los tribunales. Bueno, eso depende de las víctimas. Eso es difícil de saber porque, por ejemplo, decíais antes, comentabais que no se sabía la identidad de esa persona a la que le había presuntamente estafado 435.000 euros. Bueno, yo sí la sé. Lo que pasa es que esa persona y otras fuentes lo que piden es de momento el anonimato. Yo creo que este artículo va a hacer que cambien las cosas, pero a mí me parece que por los indicios que hay hasta ahora estamos ante un claro caso de fraude, ante una clara estafa, una estafa
donde ha habido varias víctimas. Lo que pasa que no me corresponde a mí resolverlo y tampoco el objetivo de esta noticia era presionar o forzar a nadie para que diera a lo mejor un paso de denunciar ante las fuerzas de seguridad del Estado algo que a lo mejor no quería. No quería a lo mejor porque Ray, en algunos casos, él lo que hacía era enviar cartas a personas de las que se había aprovechado, donde les reconocía que efectivamente les debía dinero, pero les exigía a cambio silencio, con la promesa de que algún día les pagaría. Eso por un lado. Pero luego aquellas personas que incluso iban más allá y exigían de una forma más clara y más contundente que le devolvieran de una vez por todas el dinero que les había quitado, pues encontraban a un Ray un poco más violento. Y hay muchas personas que no querían tampoco pasar por la vergüenza de reconocer que un individuo que seguía organizando galas pues les había quitado dinero. El caso de Vocento, del grupo editorial Vocento, pues da una idea de la capacidad que tenía para engañar, porque le pagaron 250.000 euros por anticipado porque Ray le prometió a Vocento que traería a España a Michelle Obama para participar en un acto, y el grupo editorial lo pagó. Lo que pasa que, bueno, Michelle Obama no venía, se puso como excusa que ella había presentado un libro en Estados Unidos y que tenía muchos compromisos, y entonces Ray dijo que iba a traer a Hillary Clinton. Por supuesto, Hillary Clinton tampoco vino, y Vocento ya lleva meses intentando que Ray Cazorla le devuelva los 250.000 euros, pero eso es algo que todavía no ha ocurrido. Oye. No estamos hablando de alguien que solamente se aprovechó de pequeños empresarios o pequeños conferenciantes. Sí. Ya estamos hablando de alguien que ya estaba teniendo un comportamiento, prácticamente a la altura de su ambición. Claro. José María, ha sido un placer. Seguiremos hablando de Ray Cazorla. Te volveremos a molestar seguramente. Mañana leemos esa entrevista que le has realizado. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias a vosotros, por supuesto. Un abrazo muy grande.